Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles nuevamente para compartir este momento con una reflexión que traigo en razón de lo que estamos viviendo en este tiempo. Esta gran prueba que estamos pasando, no solamente como cristianos, sino que el mundo entero, en razón de el coronavirus. Tengo en mente un artículo que escribió Guillermo Green sobre el tema que yo quiero compartirles en esta reflexión y que tiene que ver justamente con las pruebas. ¿Quién no ha tenido pruebas en su vida? ¿Usted ha tenido alguna prueba? Yo creo que sí. Personalmente, quizás pruebas en el matrimonio, en la familia, pruebas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aquellos momentos difíciles donde quizás no sabíamos qué hacer, ¿no? De una u otra manera, una o dos pruebas, grandes o pequeñas, cada uno de nosotros hemos pasado por esos momentos. Por lo tanto, cuando hablamos de pruebas, estamos hablando de algo que nosotros hemos experimentado y que hoy también, de una u otra manera, los cristianos, como también aquellos que profesan otras confesiones de fe, están pasando. El mundo entero está en una gran prueba en este momento. Y la Biblia misma habla de pruebas. Allí Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus criaturas. Y yo quiero hablar un poquito acerca de eso, de estas pruebas, pero también cómo Dios nos da la fórmula, podríamos decir, para enfrentar las pruebas. Pero antes de ello, hago la siguiente pregunta. ¿Es el brote del coronavirus una prueba en el plano humano general, no solamente pensando para cristianos, sino que para todo el mundo? Claro que sí, es una gran prueba. Y yo pienso que esta gran prueba que estamos viviendo del coronavirus va a probar a los gobiernos. Un tema interesante a pensar, cómo este coronavirus va a probar a los gobiernos. Allí veremos la capacidad y preparación de los gobiernos para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Un gobierno que no esté preparado para las crisis no merece el nombre de gobierno. Un gobierno que gaste todo el dinero que recauda sin prepararse para catástrofes, que permita que roben grandes cantidades de los impuestos del pueblo, que no tenga reservas significantes ni planes de contingencia, que no tenga una fuerza policíaca para guardar contra saqueos en tiempos de crisis. Al gobierno, por cierto, que no ha cumplido bien su función. El coronavirus, entonces, probará a los gobiernos, pero también el coronavirus probará y está probando la capacidad médica de un país. Es obvio que no se espera la plaga de este tipo todos los días y necesariamente desbalancea el manejo normal de la medicina una situación como la que estamos viviendo actualmente. Pero sin embargo, si hay un aparato médico corrupto, esta crisis sacará a la luz la corrupción. ¿Y cómo? En dos maneras. Primero, la eficiencia o su falta y dinero. La corrupción mata la eficiencia y es la crisis que prueba la capacidad de poner a mejor resguardo y responder con eficiencia cuando es necesitado el médico y la medicina. Muchas veces no se nota la corrupción, especialmente en el área de la medicina, por varias razones en las cuales yo no voy a hacer mención en esta ocasión. Quizás en otra reflexión tomaré un poquito ese punto. Lo voy a meditar para que lo pueda compartir con usted. Lo que sí es claro es que las crisis sacan a la luz los grandes vicios que el pueblo creía que estaban siendo allí suplidos o atendidos, pero no hay. Crea un vacío, muestra una realidad que uno no veía. Por ejemplo, cuando se saturan los centros médicos y los hospitales, pronto se ven cuántas máquinas y cuántas herramientas realmente no funcionan o no existen o que robaron. Se verá la capacidad de fabricar
o comprar los medicamentos necesarios en ese momento álgido, crítico, como el que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, todo aspecto de los procedimientos médicos será probado, está siendo probado por el coronavirus. Pero también se verá el nivel de corrupción en que algunos políticos o personas de influencia en el campo médico se apunten para lucrar de la crisis. Ciertos individuos controlarán y lucrarán del suministro, por ejemplo, de vacunas, medicamentos o aparatos necesarios para enfrentar una crisis como la que tenemos en este momento. Y en lugar de hacer disponible sin más costo lo que necesita el pueblo, lo que necesitamos nosotros en esta hora, abusarán de su influencia y van a terminar como ricos sobre las espaldas de los enfermos. Sin duda que el coronavirus va a probar nuestro sistema médico. ¿Y cómo está allí este tema tan complicado que hemos vivido en nuestro país como es la corrupción? También el coronavirus, probará el nivel de solidaridad del pueblo. Los valores, las actitudes de los pueblos van a relucir cuando están bajo presión, cuando están bajo una gran prueba como la que justamente estamos viviendo en este momento. Si aprieta duro la crisis, ¿cómo responden? ¿Cómo respondemos? ¿Con unirse y compartir o con saqueos o con violencia? Dependiendo de cuánto afecte este virus, se verá el nivel de solidaridad de la sociedad. Lamentablemente aquí en Chile muchas personas hacen caso omiso a las recomendaciones de las autoridades para evitar el contagio del coronavirus. En ese aspecto no hemos estado respondiendo bien. El coronavirus está poniendo a prueba también el tema de la solidaridad. ¿Cuánto estamos dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan? Vemos, por ejemplo, cómo las personas mayores en una fila no respetan y no le ofrecen el lugar que deberían tener ellos. No estamos siendo solidarios. El coronavirus está probando nuestra solidaridad. Y también el coronavirus va y está probando la mayordomía de cada familia. Con las restricciones impuestas en algunos países, especialmente en el campo del turismo, los viajes, las industrias que dependen de ellos, va a haber una gran prueba, como la que estamos viviendo, una prueba dura de la economía familiar. Familias que tienen pequeñas empresas o empresas grandes están siendo afectadas. Y la misma Biblia nos dice sobre el relato de la hormiga, que la hormiga ahorra en el verano para poder comer durante el invierno. Pero muchas personas y muchos cristianos no le hacen caso ni a la Biblia y tampoco a esta ilustración de la hormiga. Las crisis ponen a prueba el manejo de nuestros recursos y desafortunadamente cuando se haya gastado el dinero en cosas no necesarias, ya no se lo puede recuperar. El coronavirus entonces probará las prácticas económicas de cada familia. Como tu familia, como mi familia, ¿a qué le estamos dando prioridad en este momento? ¿En qué se está gastando el dinero? Y hay muchos otros aspectos de la vida que van a ser probados, están siendo probados con el coronavirus, pero será momentos de compartirlo en otro momento. Yo quiero ahora tomar lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 2 en adelante al 6 específicamente, nos recuerda cuando allí la palabra del Señor nos dirige a que nosotros como cristianos frente a las pruebas debemos gozarnos. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, nos insta a gozarnos. ¿Por qué? Porque la prueba, dice el texto, produce paciencia en el cristiano y la paciencia nos lleva a la seguridad de que estamos completamente preparados para la vida y aprobados por Dios. Aprobados por este Dios todopoderoso y soberano. Pero ¿quién prueba? Ciertamente Dios prueba nuestra fe. Y lo hace con un propósito.
para que seamos completos, perfectos, cabales. Pero por causa de nuestro pecado, parece que es imposible que avancemos en la vida cristiana sin las pruebas. Por lo tanto, al recibir pruebas, la Biblia nos amonesta a gozarnos en ella. Qué curioso, ¿no? Porque las pruebas duelen, dificultan, complican. Pero aquí hay una promesa con mucha esperanza. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría para enfrentar la prueba, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, nos dice el libro de Santiago. Entonces, lo primero que el cristiano ocupa o debe ocupar ante la prueba es sabiduría. Y posiblemente este don es el último que muchos cristianos piden, sabiduría. Pensamos que para sobrellevar la prueba debemos ocupar dinero, preocuparnos de la salud, amigos y diferentes oportunidades. Pero el Espíritu Santo nos dice que lo primero que debemos ocupar como cristianos frente a la prueba es la sabiduría. Y después de la sabiduría no menciona nada más aquí el libro de Santiago. ¿Y por qué? Porque con verdadera sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, todas las demás cosas serán gobernadas por esa sabiduría y para enfrentar las pruebas que vengan. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos pidiendo específicamente a Dios sabiduría en este momento de prueba? En este momento de dificultad que estamos pasando y que el mundo hoy está pasando. ¿Y cuándo fue la última vez que usted pidió sabiduría de Dios específicamente para afrontar esa prueba y pedir sabiduría con fe? Porque a Dios le interesa mucho dar sabiduría a los cristianos porque hacemos muchas cosas necias, muchas cosas que no tienen pie ni cabeza y cosas peligrosas para nuestra vida. Por eso necesitamos sabiduría y Dios está dispuesto a conceder sabiduría cuando le pidamos con fe. Si la sabiduría es necesaria para que la prueba cumpla su propósito en nosotros, quiere decir que ocupamos o debemos ocupar esta sabiduría antes que llegue la prueba. Nuestros problemas muchas veces son porque actuamos neciamente, reaccionamos atrasados y Dios utiliza nuestra necedad para probarnos y luego clamamos a Dios pidiendo la sabiduría que nos hubiera guardado de las aflicciones en las que caímos. Y obviamente esto no se aplica siempre. Los cristianos del tiempo de Pedro, por ejemplo, sufrían persecución, no por decisiones malas que ellos hubiesen tomado. No importa las causas de la tribulación que es usada como prueba. Necesitamos la sabiduría de Dios de antemano o para poder evitar o para soportar de la manera que Dios quiere ese momento difícil, esa prueba por la cual pasamos. Por lo tanto, parece que a Dios le interesa mucho que el cristiano dirija su vida por la sabiduría que solo Él da. Y también le interesa mucho a Dios dar esa sabiduría, pero le interesa a Dios darla a las personas que vayan a conformarse con sus propósitos, como lo dice el verso 6 y 7 en el libro de Santiago, donde establecen que solo se le dará a los que tengan fe en Dios, porque de otra manera se podrá utilizar mal su sabiduría. En el verso 8 se advierte acerca del hombre de doble ánimo, que es inestable en todos sus caminos y, por cierto, peligroso. Entonces, ¿cuál es una de las evidencias que una persona pide sabiduría de Dios con fe y no por capricho? La evidencia más contundente es, con esta pregunta se puede responder a eso, ¿a dónde busca para encontrar la sabiduría de Dios? No, ¿a dónde busca o dónde va a buscar la sabiduría de Dios? Y muchos cristianos no salen del paganismo religioso
y esperan que un rayo del cielo les infunda esa sabiduría mágicamente o que por alguna otra obra meritoria se la va a ganar. Pero Santiago, en toda su epístola, apunta a la fuente de la verdadera sabiduría, en donde nosotros debemos buscar esa sabiduría. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Dice el texto que hemos leído allí en Santiago, el capítulo 1, en este caso el verso 18, ¿no? El cristiano nace de nuevo por la palabra de verdad. Debemos desechar la malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, como dice también el verso 21. El cristiano no debe ser solo oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Y así, por toda la carta encontramos un énfasis en esta carta de Santiago, un énfasis en la palabra de Dios como fuente de verdadera sabiduría para el cristiano, fuente de verdadera vida y guía para el cristiano. Allí hay que dirigirnos, orando a Dios con fe para buscar esa sabiduría y enfrentar las pruebas. La prueba de pedir sabiduría con fe es si pedimos a Dios que su palabra se implante en nuestra alma, corrija nuestros pensamientos, se apodere de nuestra voluntad y así dirija todo lo que hagamos. Esto es pedir con fe, a diferencia de la adivinación, el tarotismo, la magia que tanto hoy se ve a nuestro alrededor y que en esos tipos de prácticas mucha gente está recurriendo para saber, entre comillas, qué va a acontecer con ellos, qué va a acontecer con el país, qué va a acontecer con el mundo. El coronavirus entonces nos pone a prueba a muchas personas. Y sin duda, el coronavirus, ¿no?, que trae enfermedad y que ha traído muerte, muchos han estado sufriendo por la pérdida de un ser querido. En este momento van más de 21.000 muertos a nivel mundial por el coronavirus. Esas familias están siendo probadas. Nosotros también estamos siendo probados. Tenemos pastores en España que han fallecido por el coronavirus. En la quinta región hay pastores que están en la UCI, están con su salud crítica por el coronavirus. Hermanos que también han fallecido, aunque no sean quizás de nuestra denominación, pero son hermanos de otra denominación, han fallecido por el coronavirus. El coronavirus nos está poniendo a pruebas a todos nosotros y está llamando a que seamos pacientes. No, Dios está probándonos y Él espera de nosotros que tengamos paciencia, que nos aferremos a Él. A otros que no han sido afectados por el coronavirus están siendo probados en su trabajo, en su economía, en su negocio, en muchas otras cosas. Ellos también están pasando por pruebas. Todos, de una u otra manera, estamos pasando por pruebas. Y para todos a quienes Dios somete a la prueba, dice el pasaje, hay que gozarse. Por un lado, porque Dios está obrando algo muy bueno en aquellos que están afrontando la prueba, especialmente los cristianos. Y aquello que Él está obrando es la paciencia, que madure la paciencia y que nos lleve a ser perfectos y cabales en el nombre de Cristo, enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 3. También el que es sometido a la prueba puede tener plena esperanza y confianza que Dios dará abundantemente y sin reproche toda la sabiduría necesaria para soportar la prueba. La dará mediante su palabra, mediante la palabra de sus pastores, los hermanos, mediante el conocimiento previo que tiene cada cristiano del amor de Dios para con los suyos. Dios dará sabiduría para enfrentar estas pruebas. El coronavirus entonces podrá ser una prueba para todos. ¿Y cómo vamos a responder frente a ello? Y dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Clamemos a Dios para que pronto todos pasemos esta prueba.
y que esta prueba nos haga madurar, nos haga crecer más, seamos más dedicados a las cosas del Señor, más comprometidos con el Señor y con su iglesia. Que Dios guarde a nuestro país, Dios tenga misericordia del mundo, de cada uno de nosotros, y nos dé sabiduría para enfrentar esta prueba. Dios les guarde, Dios les bendiga.